Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. También Cáncer. El día sábado a las 10 de la noche, horario de España, voy a colgar lo que es una predicción. No te lo pierdas. Empezamos, mi cangrejito. Muy bien, mi querido Cáncer. Muy bien. Una de las imágenes que yo he visto, Cáncer, con el cuenco de cuarzo, es como que tú abrazas a alguien o alguien te está abrazando a ti, mi cangrejito, pero por otra parte también he visto otra imagen como que se tapa el rostro, Cáncer. O tú estás con una persona actualmente, pero estás con él o con ella, pero tu mente, cariño, está con otra persona, mi querido cangrejito, ¿vale? El otro mensaje también que te puedo decir con el cuenco de cuarzo, mi querido Cáncer, siento que muchos de vosotros hay una energía que está despertando. Que no te llame la atención, Cáncer, que inclusive personas que a lo mejor de repente antes, como se dice de una manera colonial, no te daban bola, cariño, o simplemente tú pasabas desapercibido, desapercibida para ellos o para ellas, van a empezar a tener contacto contigo. Es esto. Como que te empiezas a poner interesante, Cáncer, para los demás, para ellos, para ellas, mi querido cangrejito. Pero es cierto, Cáncer, que posiblemente tú estás con una persona, pero tu mente está con otro o con otra, mi querido cangrejito. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver qué nos quieren decir. Cáncer, Cáncer, Cáncer. Cáncer, Cáncer, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, cariño. Esta es una carta muy especial, mi cangrejito. ¿Por qué? Si te das cuenta, la sacerdotisa, mi querido Cáncer, representa una persona sabia, una persona inteligente, una persona madura, una persona que sabe tomar decisiones, mi querido Cáncer. Vale. Y también una persona con experiencia, madura o maduro en sus actos. Vale. Con esta carta de la sacerdotisa, mi querido Cáncer, siento que muchos de vosotros posiblemente me dice Richard, antes de tomar lo que es una decisión o de hacer lo que es un cambio en mi vida, yo voy a ver los pros y los contras. Como que ya no estás actuando por impulso, ya no estás actuando por instinto, estás siendo más racional, mi querido Cáncer. Y quizás esto está relacionado con el cuenco de cuarzo, que muchos de vosotros quizá están lo que es en una relación, pero todavía no vas a dar lo que es el sí o no vas a entregar tu corazón hasta no estar seguro o segura al 100%. Quieres las cosas claras, Cáncer. Por otra parte, mi querido Cáncer, la carta de la sacerdotisa te dice, eres una persona inteligente, eres una persona evolucionada, eres una persona con muchas ideas. Estás preparado y preparada para hacer ese proyecto que tanto tú has estado esperando. Estás preparado y preparada para ponerte en contacto con esta persona y para aclarar cosas.
para aclarar cosas, porque la sacerdotisa no es una carta que va a ir posiblemente a buscar pleito, a arrastrar a la persona por sus cabellos, a decirle de todo de una manera negativa, no. La sacerdotisa va como si fuera la carta de la templanza, paz, armonía, habla de una forma inteligente, busca soluciones, cariño, etcétera, etcétera. Entonces, mi querido Cáncer, siento que es una semana en la cual tú vas a estar muy maduro o muy madura con tus decisiones y también con tus proyectos, mi querido cangrejito. Vamos a ver qué me dice signos, aparte de Tauro y Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. También puede representar la familia, ¿vale? Me sale lo que es un Libra. Me sale lo que es un Tauro. Me sale Virgo, uno más. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, iniciales, Cáncer, iniciales. Supongamos, mi querido Cáncer, que tú, de repente en otras circunstancias, si este mensaje lo relacionamos a lo que es en el amor, si una persona no se pone en contacto contigo, quizás tú antes dabas el primer paso, o de repente, yo qué sé, reclamabas. Ahora no, ahora actúas de una manera racional. No quieres drama en tu vida, es esto, quieres hacer las cosas bien. La letra P, la letra Z, la letra F, la letra D y la letra L, mi querido cangrejito. Vamos a ver. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Me encanta tu energía, Cáncer, porque estás siendo muy maduro, muy madura, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué me dice el tarot Z, mi querido Cáncer? Tenemos lo que es la carta del As de Oros. Vale, Cáncer, cariño. Aquí, como carta guía, tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, que nos hablan o de una persona mayor que a lo mejor de repente está interesado en ustedes o interesada, o nos hablan de una propuesta de un trabajo, de una persona que tiene empresa, negocios, o de repente tu familia te hace una propuesta. Tú solamente llévalo el mensaje a tu terreno. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que es la carta del As de Oros, mi querido cangrejito. Si empezamos a hacer filtros, a lo mejor muchos de vosotros, Cáncer, están lidiando con una persona que puede ser algo mayor, con ustedes, Cáncer, y esta persona te hace una propuesta que quizás tú todo este tiempo has estado esperando. Vamos a suponer que tú, Cáncer, estabas saliendo con personas más jóvenes, personas de tu edad, etcétera, etcétera. Pero sin embargo nunca se comprometían lo que es a una relación. Últimamente, mi querido Cáncer, estás atrayendo personas seguras. Aunque exista lo que es una diferencia de edad, personas seguras. ¿Por qué pasa esto, Cáncer? Porque tú también estás cambiando tu energía. Porque tú te estás dando lo que es tu valor. Porque tú te estás queriendo, Cáncer. Y como tú te estás queriendo, entonces atraes cosas verdaderas. Vas a tener una propuesta o hay una persona que es mayor que tú, que te va a hablar de los sentimientos de una forma real. Te ofrece cariño, todo lo que tú de repente estabas buscando en el amor. Si lo relacionamos a lo que es en la parte de la economía, hay una propuesta en un trabajo y esta propuesta, cariño, sería fantástico para ti. Ese trabajo, esa propuesta es verdadero, es honesto, vas a crecer. Vas a crecer lo que es en la parte intelectual, en la parte económica, Cáncer. Vas a crecer. Y la familia también te va a hablar de un proyecto, te va a hablar de un sueño, mi querido cangrejito. Entonces, yo siento buena vibra para ti, pero la última palabra lo tienes tú, ¿no? Vamos a continuar, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué me quiere decir el oráculo. A ver, cariño, una persona mayor ronda tu vida, ya me contarás. O puede ser que esta persona sea menor, pero tiene el carácter de una persona mayor, cariño. A lo mejor tú me dices, Richard, es menor, pero para su edad es muy maduro, es muy madura. Puede ser también el caso. Vamos a ver, mi querido cangrejito. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Me dice, aquí y ahora, el número 32 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti,
Cariño, busca lo que es en numerología. Tú fíjate muy bien en esta carta. No sé por qué siento, cariño, que personas que son mayores que tú te van a hacer propuestas. En el trabajo, en el amor, lo que sea. Si te das cuenta, mi querido Cáncer, aquí hay dos señalizaciones en la cual uno habla del pasado, fíjate bien, donde está el terreno seco, y el terreno verde habla del futuro. Y aquí este personaje, mi querido Cáncer, está sentado lo que es en el huevo cósmico. El huevo cósmico, cariño, representa tu suerte, la fortuna. Y ese huevo cósmico tiene lo que es una ventana. Y tú estás sentada o sentado arriba del huevo cósmico. Vale, mi querido Cáncer. Esta carta, cariño, representa que muchos de vosotros posiblemente han estado lidiando con una persona del pasado que lo único que hizo es bloquear tu vida, porque este terreno está árido. Este terreno está árido. Entonces, mi querido cangrejito, en estos momentos tu Cáncer es como si estuvieras protegiendo tu corazón, estuvieras protegiendo tu mundo, tu vida. Es como que me dice Richard, como dice en esa frase, ya no voy a hacer comida de cualquier cerdo, Richard. Ahora voy a ser selectivo, selectiva. ¿Por qué? Porque yo siento que soy especial, porque yo siento que valgo mucho, porque yo me quiero. Esto me encanta, Cáncer. Esto me encanta. Entonces, mi querido Cáncer, como tú te estás dando lo que es un valor, como tú te estás queriendo, cariño, dice, estás aquí, tú presente, la banderita. Como tú te estás queriendo, mi querido Cáncer, empiezan a llegar oportunidades de futuro en tu vida. Entonces, ¿qué me dice Cáncer? Yo siento, Cáncer, que ahora tú vas a escoger tus prioridades. A lo mejor para ti, supongamos antes, era importante una persona que físicamente esté muy bien, una persona atractivo, atractiva, pero sin embargo no te daba lo que es una estabilidad. Ahora para ti es muy importante una persona inteligente, una persona seguro y segura de sí mismo, una persona que te dé estabilidad. Y esto, cariño, no te hace una persona interesada o interesado, no, te hace una persona segura. Tú ya no quieres cosas a medias, tú ya no quieres, cariño, personas que no saben ni en dónde están parados. No quieres esto para ti, mi querido Cáncer. Estás buscando algo real, me dicen, ¿vale? Entonces, cangrejito, la última palabra lo vas a tener tú. Tú tomas la decisión, Cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi cangrejito, qué me dicen. El tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del hilo de la vida, el destino. El destino, cariño. Yo lo que siento, Cáncer, si tú te das cuenta, mira, han tenido que pasar muchas vidas, porque aquí hay personas que son como si fueran treizos, has tenido que pasar por muchas vidas para llegar, cariño, a conocer a la persona ideal. Siento, mi querido Cáncer, que a partir que tú mires esta lectura, te vas a conectar o vas a conocer o el destino te va a llevar a la persona que ha nacido para ti, Cáncer. ¿Vale? Que ha nacido para ti. O simplemente, mi querido Cáncer, la energía va a empezar a conspirar para que tú reconozcas a una persona que ha nacido para ti, mi querido cangrejito. ¿Vale? Vamos acá más cartas. Vamos a ver qué nos dicen. El hilo de la vida, cariño. Es como que hubiera sucedido magia. Te vas a empezar a conectar, cariño, a la fortuna, a la suerte, a la persona de tu interés. A una persona especial. La carta del 2 de pentáculos. ¿Y esto cómo va? ¿Esto cómo se va a anunciar, Cáncer? Porque tú vas a estar de buen humor, tú vas a estar contento, contenta, porque van a empezar a salirte bien las cosas en el trabajo, en el proyecto, porque inclusive, mi querido Cáncer, te vas a ver más atractivo, más atractiva. Vas a estar disfrutando de la vida, del día a día, porque tenemos aquí lo que es la carta del 2 de pentáculos. Entonces, Cáncer, como tú vas a estar en esa actitud,
en la cual me dice Richard, me lo resbala todo lo negativo, solamente me voy a centrar en lo positivo. Vas a estar siempre como muy positivo, muy positiva. Cuando sales a la calle, cariño, te vas a estar arreglando, vas a estar atractivo, atractiva, pero especialmente tu energía, Cáncer, ¿vale? Aunque tú vayas con la ropa más sencilla, tu energía te va a traer a una persona especial. Y esto es cierto, Cáncer. Mira, cuando yo terminé hace tiempo una relación, yo estaba triste, estaba melancólico, me iba de bar en bar, cariño, me recorrí todos los bares de Barcelona. Hice turismo, es esto. Y me ponía la mejor ropa, cada 15 días, cada semana me estaba cambiando lo que es una muda de ropa, etcétera, etcétera, mi querido Cáncer. ¿Por qué? Porque tenía una insatisfacción. Yo creía que comprando ropa, cariño, prácticamente me iba a ver más atractivo, cuando todo es energía. Y me acuerdo, Cáncer, que cada vez que yo iba a las discotecas, bien vestidito, ni el perro se orinaba en mi encima, Cáncer. Nadie es Cáncer. ¿Por qué? Porque aunque yo aparentemente mostraba una figura de estar físicamente bien, porque iba al gimnasio, todo cariño, estaba muy fuerte en ese entonces, más joven y todo, aparentemente parecía bien, pero por dentro estaba consumido, por dentro estaba triste, por dentro no superaba Cáncer. Entonces, esa energía, aunque tú no tengas un cartel diciendo estoy sufriendo de amor, ellos lo huelen, Cáncer, o ellas lo huelen, mi querido Cáncer. Entonces, por más que tú de repente te arregles, por más que a lo mejor un arreglito aquí, maquillaje aquí, yo qué sé, me arreglo la nariz, voy al gimnasio, me pongo la mejor ropa del mundo, me pongo mis extensiones, nadie te va a mirar porque tienes que sanar primero tu energía interior, tienes que sanar tu alma, mi querido cangrejito. Yo te recomiendo que empieces por ahí, si es tu caso, ¿vale? Te lo digo por experiencia, Cáncer. Para que tú atraigas lo bueno, para que traigas a una persona real, para que llegue la economía, el dinero, tiene que sanar tu alma, tu corazón, tu energía, Cáncer. Luego empiezas con lo físico. Es esto. ¿Tú has visto alguna vez, de repente, un chico, una chica, aunque, cariño, la belleza depende de quién lo ve, ¿vale? No hay hombre feo ni mujer fea, no. Todos somos hermosos, cariño. Todos. Y hermosas. Todos, cariño. Pero a veces te has preguntado y dices, Richard, yo no me considero fea ni feo, ¿vale? No me considero, pero estoy, como se dice, en el rango del canon de belleza. Pero da la casualidad que he visto un chico que me gusta, que es atractivo o atractiva, saliendo con una persona que sinceramente no me llega ni al talón de mis zapatos. No me llega. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, Cáncer? Porque no todo está reflejado en la belleza, Cáncer. A lo mejor esa chica que no te llega al talón de tus zapatos, cariño, o ese chico es alegre, es contento, es detallista, no se complica la vida, etcétera, etcétera. Pero si tú de repente, cariño, estás conociendo a una persona y esta persona automáticamente tú le das señales que quieres un compromiso formal, pues esta persona a lo mejor se espanta, cariño. No hay que presionar, hay que dejar que las cosas lleguen por sí sola. O de repente, cariño, tú siempre estás enojado, enojada, estás serio, estás seria. Entonces nadie se va a acercar a ti porque piensa de repente que has pasado un mal día, porque piensa de repente que tienes un carácter fuerte. Entonces, pero si tú estás sonriendo, si tú eres cortés, todo el mundo va a querer hablar contigo. Todo el mundo se va a sentir bien contigo, Cáncer. Es esto, mira. Yo, sinceramente, cuando a veces no me he sentido bien y me he ido a una fiesta, hace poco, ¿cómo te puedo decir? No he vibrado bien. No, pero y las personas no se me acercaban. Pero basta que yo de repente voy con toda la buena actitud, me río, hago el payaso como siempre hago también, porque le soy sincero, yo siempre hago el payaso. Todo el mundo quiere conversar, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo se acerca, cariño. Todo es cuestión de energía, mi querido Cáncer. Entonces, primero hay que sanar el alma, hay que sanar el corazón, sonríe más,
buena actitud y vas a conquistar al hombre o a la mujer que a lo mejor de repente tú piensas que es imposible. Mi querido cangrejito, ¿vale? Entonces, esto te va a llevar, porque tenemos la carta del 2 de pentáculos, Cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido cangrejito, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la fuerza. Posiblemente, mi querido Cáncer, muchos de vosotros ya están cambiando. Muchos de vosotros están sonriendo, muchos de ustedes están felices, están contentos, Cáncer. Y hay una persona que te recuerda, hay una persona que te piensa, porque tenemos la carta de la fuerza y este personaje, cariño, está mirando al suelo. Y aquí tenemos la fuerza, te desea, Cáncer, te desea. ¿Por qué te desea esta persona? ¿Por qué te piensa esta persona? Porque tenemos la carta del 2 de pentáculos. Tú estás brillando, tú estás contento, tú estás feliz, tú te estás cuidando, Cáncer. Te estás cuidando. Mira, a veces mi cangrejito, yo ya tengo ya casi 44 años, ya he vivido. Ya soy una persona recorrido, sinceramente, ¿vale? Me he dado 5 vueltas al mundo, me lo he comido todo. Si hubiera vida en otra galaxia, también me lo como. Yo soy muy sincero, cariño, yo no soy un santo. A mí no me han conocido en una vitrina ahí. No, yo no soy un santo, cariño. Me lo he comido todo. Todo me lo he comido. Te soy sincero, Cáncer. Entonces, mi querido Cáncer, cuando tú terminas una relación, a veces pasa que entonces empezamos a colgar música que te recuerda a esa persona, de amor, de tristeza, de desamor. O de repente, yo que sé, pones un postal en la cual dice, te necesito. Empiezas a enviar mensajes subliminales de una forma inconsciente a la otra persona que tú estás sufriendo, Cáncer. Y esta persona quizás tiene lo que es el ego muy alto, se le sube el ego. Uy, está sufriendo por mí. Uy, lo está pasando mal. Está obsesionado, está obsesionada conmigo. ¿Cómo se nota que no me supera? Cariño, se le sube el ego, Cáncer. Si tú piensas, mi querido cangrejito, que de esa forma, dando pena, dando lástima, hacerlo entender de que tú estás sufriendo, ¿va a volver? No, no vuelve, Cáncer. No vuelve. ¿Por qué? Porque el ser humano, sea hombre o mujer, busca situaciones seguras, busca personas seguras, busca buena vibra, buena energía, Cáncer. No cometas el error, mi cangrejito, porque eso también nos pasa. Que a lo mejor cuando tú amas mucho, yo qué sé, tienes un encuentro con tu ex y ese día o esa noche pasa de todo. Y tú piensas que de esa manera vuelve otra vez. No, cariño, se dice que ese es un encuentro de piedad, ¿no? Es una noche de piedad, solamente de piedad. Esa persona, cariño, ha estado contigo quizás porque pensaba que de esta manera te iba a dar ánimos, pero no vuelve contigo, Cáncer. No, porque ha sido todo fácil. Sinceramente ha sido todo fácil. Entonces, mi querido Cáncer, cuando tú cambias de actitud, cuando tú estás feliz, tú estás alegre, cuando tú te dedicas a tus proyectos, a tus sueños, esa persona empieza a fisgarse, empieza a mirar, empieza a observar. ¿Qué ha pasado aquí? Veo que Cáncer no le ha afectado la separación. Veo que Cáncer es feliz. Veo que Cáncer está con otra persona. ¿Acaso yo no he sido importante en su vida? Y esta persona, cariño, por curiosidad o porque has herido su ego, esa persona te va a buscar. Se va a poner en contacto contigo. Así funciona la psicología, Cáncer. Así funciona, cariño. Entonces, tú lo que tienes que hacer, Cáncer, si en este momento me dices, Richard, lo pienso, lo extraño, lo amo, porque muchos de ustedes, Cáncer, están con una persona y a la vez tu cabecita está con él o con ella. Con un fantasma, cariño, con un fantasma. Tú lo que tienes que hacer, Cáncer, es realizarte como persona. Disfruta, vive, haz de repente un proyecto, un sueño, estudia, cuídate, tu aspecto físico. Ya no estés colgando de repente una foto con Pepe Lucho, con la Lupe, no, haz que tu vida se vuelva un misterio, Cáncer. Cuando tu vida se vuelve un misterio, hay curiosidad. Cariño, como se dice, la curiosidad mató al gato. Uno quiere saber, ¿qué está pasando? ¿Por qué no publica nada? ¿O por qué de repente no siento que no está con nadie?
¿Qué pasa? ¿Qué está tramando cáncer? Y te vuelves, cariño, prácticamente para esa persona muy atractivo, muy atractiva. Haz esto, cáncer. Mira, haz como tarea. Te dejo como tarea, mi cangrejito. Deja de publicar un mes cosas en tu muro de la comunidad. ¿Voy a tomar mi agua? Deja de publicar un mes. Vas a ver que automáticamente esta persona da señales de vida. Da señales de vida, cáncer. Automáticamente. De una forma directa o indirecta. Da señales de vida. Haz un mes, pero aguanta un mes. Tienes que aguantar un mes, cáncer. Vas a ver que esa persona da señales de vida. Te acordarás de mi, cáncer. Y cuando tú de repente llega el mes, te recomiendo que pongas una foto en la cual, yo que sé, estás haciendo algo fantástico. Acompañado, acompañada, ¿por qué no también? Pero prueba un mes, cariño. Se va a volver loco, loca, te acordarás. Porque son así, cariño. Porque aquí me dice, hay una persona que está a la expectativa. Hay una persona que está curiosa con lo que está pasando en tu vida. Hay una persona, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quiere decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Números angelicales. Dice: preste atención a las cifras con las que se lleva encontrando. Son señales angelicales con un mensaje importante sobre una decisión que ha de tomar. Acepte la ayuda de los demás y prepárese para acoger este cambio inminente, mi querido cáncer. Yo soy cáncer como tú, cariño, y yo puedo dar fe que esto está pasando en mi vida. Yo puedo dar fe, ¿vale? Entonces siento que para muchos de vosotros también. ¿Te ha pasado, cáncer, que a lo mejor, yo qué sé, te vas a dormir, te levantas y encuentras una moneda de 1 céntimo, de 5 céntimos, o estás limpiando la casa, encuentras una moneda, o por la calle encuentras una moneda? Te están enviando un mensaje, posiblemente para un cambio en tu vida o para que tú tomes una decisión. O de repente, cariño, en tu reloj, quizás siempre se plante en la misma hora. Tú miras y es la misma hora. O coincide con los minutos. Supongamos, 2 de la tarde. Vale, dice, vale, así 2 de la tarde. Y mira más adelante la hora. Y son de repente, yo qué sé, las 5 de la tarde con 20 minutos. Siempre te sigue el número 2. Como ejemplo. Siento, mi querido cáncer, que un ser de luz te quiere entregar un mensaje para un cambio en tu vida. O porque va a llegar algo en tu vida, mi querido cangrejito. Atento, atenta, porque esto también me está pasando, mi querido cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver, cáncer, ¿qué me quiere decir el tarot arcano? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Tenemos lo que es la carta del caballero de espadas y tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Yo lo que siento, cáncer, con estas dos cartas, me dan a entender que hubo una persona, cáncer, que posiblemente renunció a ustedes por miedo. Por miedo. Esta persona, cariño, de repente tuvo miedo a la sociedad, tuvo miedo al qué dirán, o le da miedo lo que es el compromiso. Esta persona, cariño, quizás también de repente está atrapado o atrapada a lo que es en una relación y le da miedo soltar lo que tiene. ¿Por qué? Porque aquí hay una persona, cariño, que se protege. Tiene lo que es una armadura, cáncer. Entonces, está a la expectativa, está con temor. La carta del 8 de copas, cariño, este personaje da la espalda a las oportunidades, a las copas, cáncer. Pero sin embargo, está mirando a la luna, que representa lo que es tu signo, cáncer. Vamos a ver si este personaje te ama, te piensa, te recuerda, pero hay alguien que renunció por miedo. La carta del emperador, cariño, perdón, este personaje, mi querido cáncer, no te saca de su mente, siempre te recuerda, siempre te piensa, pero es una persona con mucho carácter, es una persona un poco cabezota, perdón, un poco terco, cáncer, siento esto. Vamos a ver, mi querido cangrejito, las características. Pero yo siento, cáncer, que una persona renunció a ti por miedo, ¿vale? Vamos a ver qué te quiere decir esa persona, cáncer, con el cuenco de cuarzo. ¿Lo hacemos? Vale.
Lo vamos a hacer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. ¿Qué te quieren decir ellos o ellas que simplemente no tuvieron la valentía de apostar por el amor entre vosotros dos? Muy bien, mi querido cáncer. Una de las imágenes que yo he visto, cáncer, es como que vosotros dos hubieran llegado muy lejos, pero aparece como una espada, cariño, que prácticamente les aparta a ustedes. A lo mejor, corazón, puede ser que muchos de vosotros tuvieron que emigrar o de repente ellos tuvieron que emigrar, cáncer, y la distancia los separó o la distancia a vosotros les separa. Y como yo he visto lo que es una espada, cáncer, me dicen, ellos te recuerdan, cariño, ellos te piensan, pero tienen miedo cruzar esa barrera, mi querido cáncer. Hay un personaje o ha escuchado algo que siempre lo está comiendo la cabeza. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Dile a cáncer que me perdone por no haber sido tan valiente, que me perdone por no haber creído lo que me comentó. Para muchos de vosotros, cáncer, posiblemente esta persona también te juzgó. Y a lo mejor de repente ha creído lo que alguien le ha comido la cabeza. Me gustaría poder remediar todo esto, pero sé que es imposible. Sé que cáncer ha cambiado. Sé que cáncer está más fuerte. ¿Cómo me hubiera gustado haberla conocido o haberlo conocido en otro tiempo? Pido a Dios, pido al universo poder coincidir en otra vida. Porque en algún momento nos dijimos que éramos almas gemelas, que éramos especiales. Pero no supe escuchar, no supe atender el mensaje. Me dejé llevar por la familia, me dejé llevar por el qué dirán. Pero cada día te recuerdo, cada día te pienso. Tengo algo tuyo, me dice, cáncer. Algún regalo que tú lo has hecho, o alguna prenda tuyo. Siempre abrazo, siempre tomo esa prenda. Y sé que tú en algún momento también me sientes, porque hace poco me has soñado. Tú lo has soñado, cáncer. Ya hace poco has sentido mi perfume. Hay una conexión, mi cangrejito. Quiero decirte, por favor, que me perdones. Quiero decirte que me disculpes por no tener ese valor. Pero estoy seguro que tarde o temprano nos volveremos a encontrar. Se van a encontrar, cáncer, ustedes, pero la última palabra lo tienes tú. Me duele mucho, dice, el no saber de ellos. Me duele mucho que me hayas puesto lo que es un fin. Me has dado lo que es un escarmiento. He aprendido lo que es una lección. Y me arrepiento de haber actuado como actué. Ahora tú eres más fuerte. Ahora simplemente ya no estoy en tu vida. Mi querido cáncer, yo siento, cáncer, que ellos sufren, ¿vale? No sé por qué siento, mi cangrejito, y esto pasa mucho. Cáncer es una energía que aguanta mucho. Cáncer, cuando ama, entrega todo. Y a veces ellos, cariño, confunden esto y se aprovechan de la situación. Siento, mi querido cáncer, que tú, muchos de ustedes han sido quienes han prácticamente puesto un límite. Muchos de vosotros han sido quienes se han alejado o han terminado con esta persona. Esta persona se dio cuenta que ahora sí ibas en serio. Esta persona, cariño, se dio cuenta que falló. Te pidió una disculpa. Veo que inclusive te lloró, cáncer. Pero lo que pasa es que cáncer, cuando dice no es no. Cuando cáncer se cierra, se cierra.
Esa es la fuerza que tú tienes. Pero esta persona se arrepiente. Y no sé por qué siento, cáncer, que a lo mejor está rehaciendo su vida, pero no es feliz. Y te lo ha dicho, cáncer, que no es feliz. Pero a ti es como si tu corazón estuviera lo que es en una caja de hierro, de acero, con 20 llaves. Es imposible que tú cambies ahora, porque te he herido, mi querido cáncer. Pero bueno, cariño, tiene lo que es el hilo de la vida. Tarde o temprano te encontrarás con la persona verdadera, sea él o ella o otra persona, mi querido cáncer. Tienes el hilo de la vida. Vamos a ver las características, mi cangrejito. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, te viene una propuesta o van a conversar un tema relacionado con el amor. Esta persona puede ser de elemento agua, Escorpio, Piscis, otro cáncer. Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje, delgado, delgada, con textura normal. Esta persona también puede ser de elemento fuego, especialmente lo que es un Sagitario. Pero alguien te va a hablar de sus sentimientos. O simplemente puede ser que a partir que tú mires esta lectura, no va a pasar ni unos días y te vas a encontrar con una persona. Esta persona siente algo por ti. La carta también del 5 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, hay un personaje que te extraña, te piensa, pero lamentablemente no deja su relación. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, largo. Me dicen, es una persona que tú le has dado muchas oportunidades. Y aunque ahora de repente está sufriendo, es como que tú me dices, Richard, esa persona no va a cambiar. La carta también del ermitaño. Existe una persona de elemento tierra o cualquier otro elemento, pero que a vosotros les separa una distancia muy larga, inclusive de continente o de países, porque hay una diferencia de hora aquí, mi cangrejito. Esta persona siempre te recuerda, siempre, cada vez que se va a ir a dormir, siempre te recuerda, mi querido cáncer. Pero está rodeado de montañas. Es una persona que le cuesta aceptar. Es una persona de repente con un carácter muy fuerte, pero te ama, cáncer. La carta del diablo. Vas a tener un contacto o un acercamiento con una persona y esto puede ser más pasional. Esta persona puede ser que tenga tatuajes, ojos claros, verdes, azules o color miel. Cada vez que tú te encuentras con él o con ella, cariño, es inevitable. Siempre terminan en algo pasional. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido cangrejito. Gracias por tu apoyo, corazón. Estamos en contacto y yo estoy seguro que tú vas a tener otra lectura bonus. Te quiero, cáncer. Si tú me dices, Richard, quiero que hables cuál es su energía de ellos. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué sienten? ¿Qué está pasando? Quiero que te centres en ello. Dime en los comentarios. Si yo veo que los comentarios son muchos, entonces lo haré. ¿Vale, cáncer? Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.